Buenos días, bon día. Vengo de Barcelona y aquí hay también catalanes, valencianos, por tanto, bon día a tothom. Lo primero que dicen que hay que ser, si eres bien nacido, agradecido. Yo no lo voy a hacer solamente por educación y por bien nacido. Nací en Alemania, soy hijo de migrantes, conozco lo que es el rechazo y la xenofobia porque mis padres pues, viajaron a Alemania y la xenofobia la vivieron. Lo de los PICs respecto a los países del sur de Europa no es nuevo. Las actitudes de rechazo las hemos vivido los españoles también, o las estamos viviendo ahora nuevamente, y sin embargo tenemos poca memoria. Tenemos poca memoria y reproducimos lo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros cuando salimos fuera, lo estamos haciendo aquí con respecto a los extranjeros. Pues bien, agradecer, como no puede ser de otra manera, a la Universidad de Jaén, a la Fundación Baltasar Garzón, al Ayuntamiento de Torres, localidad con la que tengo ciertos vínculos familiares. Tengo un tío que es esposo de una tía mía que nació aquí y por tanto me da cierta emoción poder hablar aquí en Jaén, en la tierra de mi padre, desde Bailén. Por tanto, me siento muy orgulloso y muy contento de poder estar aquí y, sobre todo, poder compartir mesa y auditorio con personas sensibilizadas, comprometidas, inquietas, con preocupación acerca del movimiento de la evolución que está surgiendo en nuestro país, que no es ajena al contexto global, como tú pusiste de manifiesto, y poder compartir sobre todo mesa con Esteban Ibarra, que realmente es el maestro del que hemos aprendido todos. Yo tuve un flechazo, no sexual, que podría ser, fue un flechazo personal y jurídico en un congreso de la Unión Progresista de Fiscales en Logroño, en La Rioja, y desde que lo conocí, pues hemos caminado juntos en muchas cosas, desde la perspectiva de que él representa a una ONG cuya labor es la labor de denuncia y yo pertenezco a una institución basada en los principios de legalidad, imparcialidad, unidad y dependencia jerárquica. Bien, dicho esto, pues os vengo a hablar de una pequeña experiencia que empezamos a hacer en Barcelona. Bueno, yo le llamo Servicio de Delitos de Discriminación, empezaré por ahí por el término. El término es muy importante. Es un servicio. Cuando os digo servicio, no os penséis que es una tropa de fiscales. No, soy yo y mis circunstancias, no como la Santísima Trinidad, que son 3 en 1, pero soy yo. Y el otro día hablaba con Ana y me decía, ¿todavía tienes funcionario y medio? Digo, no, con los recortes, con las retalladas, tengo 2 medios funcionarios, que los tengo que compartir con otros servicios. Pero le ponemos coraje, le ponemos ilusión y ganas de trabajar. Hace falta muchas cosas, hay muchas cosas por delante, mucho trabajo por delante, muchas reformas. Luego os haré como una especie de decálogo de los principales problemas que tenemos detectados, pero el hecho de que hay muchas cosas por delante por hacer y que nos faltan muchos medios y muchos recursos, eso no significa que nos tengamos que refugiar en el discurso de la autocomplacencia de que no podemos hacer nada porque nos faltan recursos. No, con poco se puede hacer mucho. Bien, le pusimos servicio de delitos de discriminación, me generó muchísimas críticas a todos los niveles. España, ayer hablábamos de que los Pirineos es una frontera física, pero también intelectual y jurídica. Y me llevan muchas críticas por llamarle a las cosas por su nombre. Y yo le quise poner servicio de delitos de odio y discriminación porque estamos hablando de delitos en los que la motivación del autor es el odio, el desprecio a la persona que es diferente por el mero hecho de serla. Por su origen, por el color de su piel, por su orientación sexual, por su identidad de género, por su discapacidad, por sus creencias o no creencias religiosas, filosóficas, ideológicas, etc. Y como lo que motiva es el odio, pues nosotros le pusimos de nombre delitos de odio, aunque en nuestro Código Penal no se hable de delitos de odio, pero es la terminología que se utiliza universalmente e internacionalmente en los organismos más avanzados que luchan contra el racismo, la xenofobia o cualquier otra forma de intolerancia, le ponen delitos de odio. Y por eso nuestro servicio se llama Servicio de Delitos de Odio, a pesar de que, insisto, tengo muchas críticas y posteriormente la Fiscalía General del Estado, que ya empieza a crear servicios en todo el Estado, en Sevilla hay, en Málaga hay, en Valencia, en Madrid, y pronto se irá creando una red de 50 fiscales, uno por capital de provincia, que se encargarán de luchar contra este tipo de delitos. Ahí se llama, es una fiscalía, bueno, no es una fiscalía especial, es un servicio para la tutela penal del principio de igualdad. Yo insisto y reivindico, y mientras pueda mantendré el nombre de Servicio de Delitos de Odio y Discriminación. Bien,
Este servicio, cuando lo montamos, empezamos en el año 2009 formalmente, aunque empezamos a estudiar los problemas en el 2007, lo que pretende dar es un abordaje por parte de una institución como es la Fiscalía y por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad, fundamentalmente Mossos d'Esquadra, que es la policía que ordinariamente se encarga de las funciones de policía judicial y de seguridad ciudadana en Cataluña. Todo bajo un prisma fundamental, y es que la Constitución encomienda a todos los poderes públicos remover todos los obstáculos para hacer real y efectivo el principio de igualdad. Y, por tanto, cuando hay una agresión al principio de igualdad, que es la discriminación, y cuando tiene una forma delictiva, todos los poderes públicos, insisto, tenemos responsabilidad y obligaciones. Y cuando hablamos de poderes públicos, no solamente hablamos del poder legislativo o el poder ejecutivo, sino también, y muy fundamentalmente, el poder judicial, en el que descansa nada menos que la obligación y la responsabilidad de proteger los derechos de todas las personas. Por tanto, desde la Fiscalía de Barcelona tuve el honor y la responsabilidad de diseñar un servicio que tiene por objetivo fundamental proteger los derechos de las personas cuando son víctimas de delitos de discriminación, no perdiendo nunca el norte de que lo importante, el centro de toda nuestra atención, son las víctimas, que tú lo ponías de manifiesto ayer y es esencial. La víctima como centro de atención de nuestro servicio. Bien, lo primero que hicimos, por tanto, es crear un servicio especializado. Yo siempre digo que la discriminación es un cáncer. Y en España, los estudios lo demuestran, tenemos células cancerosas. Hemos de impedir que se forme un tumor y, por supuesto, una metástasis. Y esto se puede producir, porque la historia nos ha demostrado que puede llegar a una metástasis. Por tanto, si el cáncer es una enfermedad, no podemos atacarla desde el ámbito de los analgésicos o desde los antiinflamatorios. No podemos atacarla desde el médico de cabecera. Tenemos que atacarla a través de la vía de los fiscales especializados. Por tanto, oncología y cirugía. Bien, por tanto, respuesta especializada. De esa manera estamos en condiciones de combatir este fenómeno en igualdad de condiciones, al menos que en las defensas de los que están en el lado oscuro, de los malos. Al menos en igualdad de condiciones. Y si podemos ser mejores, mucho mejor. Bien, insisto, empezamos a estudiar los problemas en el año 2007, se crea el Servicio de Delitos de Discriminación en octubre del 2009 y nos dotamos de una instrucción para garantizar el principio de unidad de la Fiscalía. En Barcelona y toda su provincia somos 250 fiscales. Evidentemente yo no puedo llevar todos los asuntos que hay, es imposible. Entonces hay algunos asuntos que por su gravedad, por su trascendencia o porque son de litigación estratégica, porque no hay precedente, los asumo yo directamente, pero sí que lo que hago es funciones de coordinación, de dirección en nombre de la jefatura respecto a los 250 fiscales. Por eso es muy importante uniformar criterios, sobre todo porque, claro, yo estoy ahí aquí, pero mañana no sé dónde estaré. Entonces es muy importante una instrucción. Por eso nos dotamos de una instrucción que es la instrucción 1/2009 de la Fiscalía Provincial de Barcelona. ¿Qué funciones se realizan desde mi servicio? Insisto, mis dos medios funcionarios y yo, con las labores de dirección y coordinación hacia todos los fiscales. Primero es conocer los procedimientos que entran, que esto parece algo esencial, algo elemental. Pues no, conocer cada una de las denuncias que entran en los diferentes partidos judiciales de Barcelona capital y toda la provincia, con un área metropolitana de más de 5 millones de habitantes, no es fácil. Por tanto, lo primero, hacer conocimiento y seguimiento de todos los procedimientos judiciales. Segundo, al tener funciones de dirección, los fiscales que llevan asuntos en los diferentes partidos judiciales pasan todos por mi visado. Es decir, que antes de que un fiscal formule acusación o pida el archivo o repute los hechos como mera falta, que hay una cierta tendencia a que esto ocurra, tienen que pasar por mi dirección y, por tanto, por mi visado. Todas las diligencias de investigación que podemos abrir en la Fiscalía, todas pasan por mí, las llevo yo personalmente. Y particularmente todas aquellas que tienen cierta complejidad, que son las que se trata de perseguir tramas o grupos organizados, y por otra parte, todo lo que son investigaciones de delitos cometidos por medio de Internet y las redes sociales. Todas esas pasan por mi mano y las llevo yo personalmente. Después, lo que os decía, todos los asuntos complejos, todos los llevo yo personalmente, desde que nacen hasta que se ejecutan, totalmente. Bien por la gravedad, bien por la trascendencia, bien por la repercusión social o mediática que puedan tener, o bien porque exigen conocimientos especializados de derecho internacional público, que muchos lo exigen.
y sobre todo también los de litigación estratégica. En temas de discriminación, en temas de delitos de odio, nos encontramos que muchas veces no hay precedente judicial. Y siempre lo digo que los jueces y los fiscales, cuando no tenemos precedente, es como si nos entrara un vértigo, como si nos pusieran al borde del acantilado. Por tanto, estos asuntos inmediatamente son asumidos por mí y, por tanto, tenemos una pequeña biblioteca ya formada con los años de no solamente doctrinas, sino sobre todo de resoluciones de organismos internacionales para poder abordar muchos de ellos. Soporte, por supuesto, técnico a los 250 fiscales de la Fiscalía de Barcelona y después soy el fiscal interlocutor con los cuerpos y fuerzas de seguridad, con las administraciones y con los medios de comunicación y muy especialmente con el tejido asociativo. Mirad, la primera fijación, por no decir obsesión, que tengo como fiscal es estar donde está la gente. Los fiscales tenemos como cierta aversión, y también les pasa a los jueces, de relacionarnos con la sociedad. Tenemos ese miedo, a veces pánico, de perder la independencia si nos mezclamos. Y en el tema de la discriminación, con los datos que ahora veremos, en el que el 94% de los casos que ocurren no se denuncian, o tienes relación con la sociedad, o desde luego no te vas a enterar de lo que pasa. Por tanto, la relación con las antenas sociales, con los termómetros sociales, que son las ONGs, es vital y esencial. Y esto forma parte, además, de las recomendaciones que de manera machacona nos transmite la Agencia de Derechos Fundamentales, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, el Consejo de Europa y la OSCE. La relación con el tejido asociativo. Yo reservo todos los meses entre 2 y 3 tardes obligatoriamente para relacionarme con las ONGs. Y no solamente las ONGs vienen a mi casa, que está siempre abierta, la casa me refiero a la Fiscalía, sino que yo visito sus sedes. Y siempre, de todas las reuniones que tenemos, siempre me llevo deberes y siempre me entero de cosas que hasta entonces no sabía. Por tanto, es muy importante la relación de los jueces y de los fiscales con el tejido asociativo, sin perder de vista que a las ONGs les corresponde la labor de denuncia social, que su estrategia no tiene que ver muchas veces con la estrategia que tiene la política criminal que le corresponde a un organismo como es la Fiscalía, basado, insisto, en legalidad e imparcialidad. Pero que nos conozcamos, que nos transmitáis vuestros problemas, que vosotros también entendáis muchas veces por qué archivamos las cosas, porque no podemos llegar a más, porque en el derecho penal tienes que demostrar la culpabilidad del que está sentado en el banquillo y, por tanto, muchas veces eso no es fácil. En el tema de discriminación, la prueba, a veces, la obtención de la prueba es muy difícil. Por tanto, ese diálogo con el tejido asociativo es vital. Bien, abarcamos en mi servicio todas las denuncias que tengan una motivación por odio y discriminación por los diferentes motivos, tanto los que están en el Código Penal como los que no, porque yo quiero saber también esos otros motivos de discriminación, esas discriminaciones que ocurren y que no están todavía reflejadas en el Código Penal. Vemos la discriminación por motivos étnicos, la vemos por racismo, por supuesto, por xenofobia. Aquí tenéis imágenes de algún caso. Aquí está la agresión. No sé si podríamos quitar la luz, por favor, porque yo creo que se vería mejor. Muchas gracias. Si hay menos, mejor. Esto es una agresión en los ferrocarriles catalanes. Ese fue el origen, el germen del servicio. Y ya os contaré por qué. Porque dimos una respuesta, la Fiscalía, absolutamente inadecuada a un hecho tan grave y que exigió ponernos a reflexionar y ver de qué otra forma podíamos abordar los casos de discriminación. Que la Fiscalía de Barcelona haya creado un servicio de delitos de discriminación tampoco es casualidad. Primero porque tenemos odio y discriminación en la comunidad autónoma, por supuesto, pero aparte es que la Fiscalía de Barcelona ha tenido, yo creo, grandes fiscales como José María Mena o Carlos M. Villarejo, que desde que entró en vigor el Código Penal y la reforma anterior al Código Penal del 95, desde que entró en vigor, si entraba en vigor la primavera del 96, y se introducía en nuestra legislación el delito de difusión de ideas que justifican el genocidio o el delito de provocación al odio y a la violencia y discriminación, si entraba en vigor en mayo del 96, en octubre del año 96 estábamos entrando en la librería de Europa, verdadero nido de difusión de la ideología nacionalsocialista y de la propagación del odio. Por tanto, la Fiscalía de Barcelona, yo cuando contribuí a crear este servicio, no es casualidad, es la culminación de años en los que se ha luchado contra el odio y la discriminación en la comunidad autónoma por parte, insisto, de grandes fiscales jefes que no permanecieron, desde luego, pasivos ante este fenómeno.
Bien, vemos también la aporofobia. Esto es un motivo de discriminación que no está en el Código Penal. Esta palabra la aprendí gracias a Esteban. Pero era un caso que eran casos que no eran desconocidos a nosotros. Yo aporofobia no desconocía. Bueno, pues quizá a lo mejor los que no hemos estudiado griego, pero Esteban nos iluminó, ¿no? Pero sí que hemos tenido casos, y ayer se mencionó, de quemar en una pira, en una auténtica pira, en un cajero automático a una persona sin techo. Por tanto, son casos que no nos resultan ajenos. Pero el dominio del lenguaje es muy importante. La intolerancia religiosa en todas sus manifestaciones. La islamofobia, el antisemitismo, el anticristianismo también tenemos. Aquí tenemos fotografías también de amenazas al colectivo cristiano en la ciudad de Barcelona. Luego veremos que las herramientas que tenemos para combatir este tipo de fenómenos son manifiestamente insuficientes, aunque se está progresando y se anuncian reformas del Código Penal que en este aspecto al menos suponen un avance muy importante. Lo veremos después. La falta de creencias también debería ser un motivo de discriminación. La discriminación por enfermedad, por supuesto por discapacidad, por sexo, por orientación sexual e identidad de género, por edad. Esto que cada vez se va produciendo en esa sociedad que va envejeciéndose de forma paulatina. La discriminación por edad va a estar cada día más presente. El acoso escolar discriminatorio, que es otro fenómeno importantísimo y que, como las almorranas, se guarda en silencio o se sufre en silencio. La violencia y el odio en el deporte son, digamos, las grandes áreas por las cuales me dan competencia a mí para poder llevar los hechos. Para poder abordar este tipo de delitos hemos tenido que protocolizarnos. Cuando yo empecé en el año 2007, en Cataluña estaba todo por hacer, absolutamente todo por hacer. Por tanto, si no hay protocolización, si no hay criterios que transmitir a los cuerpos y fuerzas de seguridad, no hay manera de poner esto en marcha. Por tanto, lo primero, la protocolización. Hicimos primero con Mossos d'Esquadra un protocolo para la investigación y la atención a víctimas, primero con un colectivo que era el colectivo gay, lesbianas, bisexuales y transexuales. Es un protocolo, el primero que nació en el 2008. Se hizo a modo de conejo de indias, hay que reconocerlo así. Se escogió un motivo nada más de discriminación para ver cómo funcionaba. Y cuando vimos los resultados, que eran enormemente positivos, lo trasladamos ya en Mossos d'Esquadra para todos los motivos de discriminación, como no podía ser de otra manera. A su vez, la Fiscalía también tenía que hacer los deberes. Nos dimos esta instrucción que pretende uniformar, en la medida de lo posible, que no siempre es posible, la actuación de los 250 fiscales de Barcelona y su provincia, y nos dotamos sobre todo de un protocolo cuando tengamos un acto público en el que se presume, porque hay datos y se pide para ello informes a la policía, en que se va a hacer difusión de doctrinas o de discursos o de música, etcétera, que incite a la violencia, al odio, a la discriminación. Un protocolo, por tanto, para actos públicos. Esto lo que nos permite garantizar en estos momentos que en Cataluña no se celebran conciertos neonazis. Desde el año 2009 no se celebran conciertos neonazis con impunidad. Se celebran, pero ahora ya de forma clandestina. Hemos hecho varias actuaciones. La más importante, además, alguna participación tuvo el Movimiento contra la Intolerancia en poner en conocimiento de los hechos, con un grupo que se llamaba Batallón de Castigo, que organizó un concierto neonazi en Sabadell, y a partir de ahí iniciamos el protocolo, se filmaba íntegramente el concierto, se recogen las pruebas, y a partir de ahí no nos quedamos solamente en el concierto, sino que empezamos a rascar, a profundizar, para ver quién hay detrás. Por tanto, se investigan las páginas web en las que se distribuye este tipo de música. Vemos las empresas que hay detrás, porque esto es un instrumento de financiación y además millonario de la extrema derecha, y desmantelamos además las empresas, las registramos todas. Desde Cataluña se hizo en Madrid la operación, y además se registró el principal local donde vendían todo tipo de material neonazi y sobre todo lo que es delictivo, que son las canciones, auténticas canciones con letra que habla de eliminación y exterminio de judíos, de homosexuales, de toda aquella persona que es diferente, migrantes, etc. Bien, entramos en el local e incautamos un tráiler, no una camioneta, un tráiler de material neonazi en la calle Mayor de Madrid. A partir de entonces, desde que tenemos en marcha este protocolo, ya no celebran conciertos de manera alegre y gratuita, ahora lo hacen de forma clandestina, pero bajo la presión de la policía. Ahora lo están celebrando en locales cerrados. Cuando lo comunican con una hora y media de antelación. No nos da tiempo a organizar una entrada y registro porque lo hacen en locales cerrados.
pero al menos el aliento permanente de la Fiscalía y de la Policía lo tienen. Y hemos conseguido evitar que se celebren los conciertos de forma absolutamente impune y que se celebren de forma indiscriminada ante nuestra juventud. Ahora lo hacen en sótanos, como los que son, no voy a poner el nombre, y además solamente acuden los convencidos. Pero ese efecto de propagación indiscriminada a nuestra juventud lo hemos evitado al menos en Cataluña. Y creo que esto debe protocolizarse a nivel nacional para evitar esos 26 conciertos que se celebran, conciertos neonazis en España, para vergüenza no solamente nuestra, sino también internacional. Bien. Objetivos del servicio, en tema de delitos de odio. Yo aquí voy a hacer el diagnóstico de 10 problemas que hemos detectado en nuestro servicio y que constituyen, insisto, nuestra obligación, por aquello que os decía de que corresponde a todos los poderes públicos y entre ellos al judicial y, por tanto, tanto a jueces como al Ministerio Fiscal, de investigar y depurar las responsabilidades que correspondan. 10 problemas que deberían ser 10 objetivos de política criminal a abordar por parte de las instituciones. El primero, y que se ha empezado a hacer, se ha empezado ya a trabajar, pero veremos los resultados dentro de unos años, no ahora, es que desconocemos en estos momentos el volumen de hechos que están sucediendo en nuestras calles. Hablo de delitos, no hablo de situaciones de discriminación. Pensar que no toda situación de discriminación es delictiva. Hablo de hechos constitutivos de infracción penal. En estos momentos España no está en condiciones de dar el número de hechos que están ocurriendo. Bien, porque no los contamos, o bien porque muchos de ellos no se denuncian. No los contamos, no hacemos debidamente los palotes, que son importantísimos en una sociedad como la que nos movemos, y por tanto no tenemos cifras. Se han empezado, como muy bien ha dicho Nicolás, y desde su observatorio se están impulsando las políticas para cambiar esa mentalidad en los diferentes organismos del Estado. Se han impulsado medidas para que esto cambie. En Cataluña llevamos haciendo estadísticas desde el año 2010, cuando pusimos en marcha el protocolo. El Ministerio del Interior ya en el año 2011 también se ha puesto a empezar a registrar cada vez que se presenta una denuncia, a contarla. Contar cuántas lesiones, cuántas amenazas, cuántas coacciones tenemos por una motivación discriminatoria y clasificarlas por los diferentes motivos. Pensar que si no contamos lo que sucede, no tenemos datos, y si no tenemos datos, los poderes públicos no se pueden sensibilizar con el tema. Es lo mismo que ocurría hace 10 o 15 años con el tema de violencia de género. Por tanto, mientras no tengamos datos fiables, no podremos estar en condiciones de decir si, desde el punto de vista delictivo, vamos a mejor, vamos a peor, o si tenemos un problema. En estos momentos nuestros políticos y nuestros poderes públicos desconocen cuál es la dimensión y el alcance del problema. Por tanto, lo primero que hay que hacer es empezar a contar, a registrar y a contar. Ahora los sistemas informáticos están preparados en la policía. Están preparados de tal manera que se puede registrar cada denuncia y se puede cuantificar. Ahora lo que necesitamos es, y desde el Overaccess se está impulsando, formación. Formación para que los policías sepan lo importante que es meter esos datos en el sistema. Porque si tenemos aquí un precioso ordenador y yo no sé meter los datos en el sistema o no le doy importancia a meter los datos en el sistema, no podremos hacer absolutamente nada. Por tanto, ahora nos queda toda una labor de formación. Por eso digo que los resultados los veremos a lo mejor dentro de 8 o 10 años. Pero al menos se están sentando las bases para que dentro de unos años tengamos estadísticas. Pero el gran drama es los hechos que no se denuncian. Y aquí es donde hay que hacer campañas de sensibilización, campañas de información para que la ciudadanía denuncie. Tenemos un 82% de media en la Unión Europea, según la Agencia de Derechos Fundamentales, en esa encuesta de 23.000 ciudadanos que se hizo en el año 2009, 82% de casos que no se denuncian. 82% de hechos, de sufrimientos, de delitos, de víctimas que sufren el delito y no se acercan a una comisaría o a un juzgado o una fiscalía a denunciar. Eso, en un Estado de Derecho, es absolutamente intolerable. A estas cifras tenemos que darle la vuelta. Y, por tanto, la responsabilidad, insisto, de los 3 poderes del Estado de cambiar absolutamente estas cifras. En España, la cifra es del 94% según el Consejo Estatal para la Igualdad de Trato. Es decir, si la media europea es el 82%, aquí es el 94%. Como consecuencia, si resulta que lo que se denuncia no lo contamos, no hacemos palotes y luego tenemos una barbaridad de hechos que no se denuncian, ¿cuál es la sensación que hay generalizada? Que no hay delitos, que no hay problema. Y eso es la causa por la cual en los últimos años no ha estado en la agenda de los poderes públicos la lucha contra los delitos de odio y de discriminación. Consecuencia, segundo problema, la tendencia a minimizar, la tendencia incluso a veces a banalizar y a no darle importancia.
Aquí tenéis este caso en el que la respuesta que se dio por parte de la Administración de Justicia fue una agresión a una chica ecuatoriana en los ferrocarriles catalanes, cometida por una persona simplemente porque odiaba y despreciaba a los extranjeros. Esta agresión se resolvió penalmente, como estábamos normalmente acostumbrados por la formación que hemos recibido a resolverlo, con un simple juicio de faltas, porque las lesiones causadas a la víctima no superaron la primera asistencia facultativa. Los fiscales que llevaron este asunto, o el fiscal y el juzgado que lo llevó, no tenía capacitación ni formación para ver que aquí había algo más que una voluntad de pegar a esta persona. Cuando una persona selecciona a una víctima, en definitiva es una diana, y le pega absolutamente de forma gratuita por el mero hecho de ser distinta, lo que está atropellando es su dignidad. No solamente su integridad física, sino su integridad moral, su dignidad como persona. Y hay herramientas en el Código Penal, insisto, respecto de las cuales no hemos recibido la suficiente formación y capacitación, que las podemos explorar. Y a raíz de esto nació nuestro servicio y dijimos, esto hay que darle un enfoque muy diferente. Y por eso nos dotamos de una instrucción en el año 2007, primero fue para Barcelona y después en el año 2012, como nos ha dado muy buenos resultados y los tribunales nos han empezado a dar la razón, que la hemos extendido para el conjunto del Estado. El otro día el fiscal superior de Madrid me pedía también, dice, vamos a implantar en Madrid esta instrucción también porque da buenos resultados. Nos permite que ante un hecho que aparentemente es leve pero de una gran gravedad por el atropello a la dignidad de la persona, se enfoque penalmente de una manera muy diferente. Ya no va por un juicio de faltas que se resuelve con una multa de 200 euros, sino que se lleva por delito en el que se pueden estudiar medidas cautelares y lo que están en juego son penas de prisión. Es muy diferente la respuesta institucional frente a un hecho que hasta entonces se consideraba leve y que a partir de ahora, con esta instrucción, estamos en condiciones de darle la respuesta adecuada y proporcionada a la gravedad del hecho. Las víctimas, tercer problema. Estos son los problemas que me he encontrado más comunes en las víctimas. Primero, que no se las atiende debidamente en las comisarías. No insisto porque los policías tengan una voluntad de discriminar, es que no están preparados ni formados para atender este tipo de víctimas. Han recibido formación en violencia de género, son muy buenos investigadores en delitos de diferente naturaleza, pero para esto no han recibido formación. Por tanto, la consecuencia es que no le estamos atendiendo a las víctimas como se merecen. En ocasiones, una víctima que no la han dejado entrar, por ejemplo, en un establecimiento por el color de su piel, el policía, por esa mala formación que ha recibido, porque este artículo en el Código Penal no estaba explorado, pues le decía, no, es que eso es reserva del derecho de admisión, vaya usted a la Oficina Municipal de Información al Consumidor. Caramba, ese policía tiene que saber que eso es un delito en el Código Penal y que lo tiene que investigar con la misma energía y con la misma eficacia que hace cualquier otro delito. Dudas del testimonio de las víctimas. Muchas veces nos encontramos que a las víctimas no se les hace caso, no se les da credibilidad a lo que dicen. Es como si las víctimas no tuvieran otra cosa que hacer que perder el tiempo en acudir a las comisarías o los juzgados a mentir. Aquí tendremos que hacer también formación y capacitación para romper los prejuicios que podemos tener también los investigadores. Cuando tomamos declaración a una víctima, quizá esos prejuicios atávicos que nos han explicado desde el ámbito de la sociología, pues nos condicionan a la hora de tomar declaración a una víctima, a la hora de atenderla y a la hora de investigar. Yo llevo 20 años trabajando como fiscal y con el testimonio de la víctima en todo tipo de delitos ir hasta el final, a no ser que sea un testimonio infumable y que esté lleno de contradicciones. ¿Por qué aquí, cuando hay dos versiones diferentes entre la del autor y la de la víctima, decimos archivo por versiones contradictorias? ¿Por qué no atendemos aquí a la víctima y no le damos credibilidad? Aquí tenemos mucho trabajo que hacer. Y sobre todo el desconocimiento de la vulnerabilidad de este tipo de víctimas y del mundo al que pertenecen. Los jueces y los fiscales y los policías, pues muchas veces nos movemos en burbujas y por tanto desconocemos los colectivos a los que pertenecen. Entre otras cosas también porque estos colectivos son muy nuevos, porque España ha sido siempre una y libre y homogénea. Y resulta que nos hemos encontrado que es muy diversa, afortunadamente, pero no estamos preparados para atenderla. O también porque, claro, hemos recibido 6 millones de personas en muy pocos años. Entonces, hay que incluir ya en los programas de formación de todos los operadores jurídicos la atención a este tipo de víctimas. Como consecuencia de todo esto, pues las investigaciones las estamos haciendo bien, tanto a nivel policial como a nivel judicial. Como os decía, como consecuencia de la suficiente información, pues bueno, pues se confunde a un sikh con un musulmán. O como hemos visto en el vídeo que nos presentaba Ana, pues se meten en el mismo saco a hindúes con musulmanes, ¿verdad? De forma muy deliberada, pero es que la mayoría de la población también lo confunde, no deliberadamente, sino por desconocimiento. Pero claro, que la población no lo sepa, pues vale, pero que no lo sepamos los investigadores, los que tenemos que atender a las víctimas, eso sí que es grave. O desconocemos qué es la comida halal, o desconocemos... A mí muchas veces me han preguntado, ¿y esto de LGBT qué es?
Dice, ¿eso qué ONG es? Digo, no, son las siglas internacionales de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Dice que hay un desconocimiento. Pero me han preguntado comisarios de policía. Claro, pues que me lo diga un ciudadano de la calle yo lo entiendo, pero que me lo diga un comisario de policía no es posible. Los atestados, tenemos que profundizar en la motivación del delito. Eso es lo que hace distinto a este tipo de delitos de los demás y nos permite poner en marcha muchas respuestas jurídicas que están en el ordenamiento jurídico. Pero si en el atestado no está acreditada la motivación de odio a la víctima, no podremos trabajar adecuadamente. Los autores intelectuales, muchas veces detrás de los delitos, de las agresiones físicas que hay en la calle, hay autores intelectuales detrás. Hay que investigar, no quedarnos solamente en la superficie, sino profundizar y ver que la policía esto se lo tiene que tomar con gran seriedad cuando tenemos una agresión racista, una agresión homófoba o una agresión antisemita, profundizar en los autores intelectuales, las tramas organizadas, que las hay en este tipo de delitos. Otro problema, voy muy deprisa porque sé que el tiempo es limitado. Y no quiero hacer de censor a mi amigo Esteban. La violencia en el deporte. En el deporte, ayer se explicó muy bien por el director del observatorio, es un lugar, digamos, por definirlo así, donde se capta a jóvenes para fanatizarlos y para luego difundir la doctrina del odio y para realizar actos de agresiones físicas en las calles. Por tanto, tenemos una legislación de violencia en el deporte, es, yo creo, una legislación de las mejores que hay, es muy nueva, la ley creo que es del 2008 y el reglamento es del 2011, pero ahora hay que implementar. Yo tengo reuniones periódicas con los coordinadores de seguridad, tanto del Barça como del Español, para conseguir que los puntos fundamentales de la ley sean aplicados, como son el control en el acceso al interior de los establecimientos, por supuesto, la prohibición absoluta de la exhibición de símbolos fascistas y de símbolos que inciten al odio y, sobre todo, el control y el registro de los grupos ultra. Esto es lo que más trabajo está costando, pero ya estamos, yo creo, en condiciones de decir que tanto el Español como el Barça tienen ya este registro. Ahora lo que hay que hacer es que cumplan con las funciones de aplicación de ese registro de los grupos ultra. Otro problema muy importante es el acoso escolar, como os decía anteriormente. Normalmente, cuando un niño o una niña en el colegio sufre acoso escolar por motivos discriminatorios, la solución que se da en la práctica es que el niño discriminado sale del colegio y los discriminadores permanecen. Eso es absolutamente intolerable. Y hay que denunciarlo. Hay que denunciarlo primero porque es un delito y, segundo lugar, porque en el ámbito de la justicia, normalmente es la justicia de menores la que responde porque los autores son menores, hay medidas educativas. No se trata de coger aquí la metralleta, pero si cogemos al menor infractor que está haciendo acoso escolar por motivos discriminatorios y empezamos a trabajar con él con las medidas educativas que nos da la ley de responsabilidad penal del menor, podremos evitar que el día de mañana esta persona realice actos más graves y sea un gran discriminador. Por tanto, el acoso escolar hay que hacer protocolos con las consejerías de educación y la fiscalía para que estos temas afloren y no permanezcan en la oscuridad. El discurso del odio. Este es el gran desafío que tenemos por delante, la proliferación de mensajes, de discursos, de doctrinas directamente orientadas a eliminar o a discriminar o a cometer actos de agresiones físicas contra las personas por el mero hecho de ser diferentes. Es el gran desafío que tenemos delante, sobre todo por la proliferación de este discurso en Internet y en las redes sociales. Ellos saben que utilizando estos instrumentos de comunicación, que ya no son tan modernos, que ya tienen años, ellos llegan a millones de personas y además con cierta impunidad. Saben además muy bien seleccionar en qué países contratar los servidores para que nosotros tengamos dificultades en la obtención de datos que nos permitan acreditar la titularidad. Pero este es el gran desafío que tenemos por delante. Ya no hay manifestaciones apenas más de 4 nostálgicos en las calles. Ahora la forma de llegar a millones de personas es a través de Internet y es un gran desafío el que tenemos por delante. Los conciertos, como os decía antes, neonazis, que desde el año 2010 al menos no se celebran con impunidad en Cataluña. Otro problema muy importante, la identificación por perfiles étnicos o raciales por parte de la policía. Ayer se ponía de manifiesto la condena que tiene España por parte del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial en Naciones Unidas. En julio del año pasado teníamos otra condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por tanto, hay que trabajar en este tema. Muy importante el paso que ha dado este año la Dirección General de la Policía, del Cuerpo Nacional de Policía, de dar una instrucción para acabar con las prácticas discriminatorias masivas de selección de los extranjeros en la identificación, insisto, por perfiles étnicos o raciales. Es un tema que tiene que ser abordado por todos los cuerpos policiales y que hay que hacer formación para que esas medidas que se han empezado
a diseñar se implementen de verdad. Por tanto, todo un camino por delante. La formación de operadores jurídicos. Todos estos problemas vienen dados muchas veces por la falta de formación. La formación, a mi modo de ver, ya acabo enseguida, me queda muy poquito, la formación ha de ser obligatoria. No puede ser que nuestros jueces, que nuestros fiscales y nuestros policías se formen en este tipo de delitos porque ellos voluntariamente lo piden y se les oferta a unos pocos. Mirad, la Fiscalía General del Estado, gracias a la presión internacional y gracias a las recomendaciones, entre otros organismos, de la ECRI, desde hace 2 años organiza cursos para la investigación de delitos de odio y discriminación. Lleva 2 años haciéndolo. Pero son un curso al año para 35 fiscales. Si en España somos 2.500 fiscales, pues necesitaremos un siglo para formar a los fiscales. No puede ser, no puede ser. Pues imagínense ustedes el cuerpo de Mossos de Escuadra que tiene 18.000 policías. Por tanto, en alguna etapa de la formación de un policía, de un juez o de un fiscal, necesitamos que haga formación obligatoria. ¿Por qué ha de ser obligatorio? Porque la igualdad no es un capricho, no es algo que ahora está de moda, que nos dedicamos a luchar contra el racismo, la xenofobia o contra la homofobia. No, es un pilar básico del Estado de Derecho, de la convivencia. Lo que está en juego es la convivencia de todos y de todas en un Estado libre. Si os dais cuenta, la Constitución sitúa la protección de la igualdad en el artículo 1 de la Constitución. Libertad, pluralismo político, justicia e igualdad. Los 4 valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico en los que se cimenta nuestra convivencia. Cuando se ataca a uno de ellos, como por ejemplo en este caso la igualdad, se está atacando la misma convivencia, el mismo Estado de Derecho. Por tanto, la formación de nuestros profesionales ha de ser obligatoria, no ha de ser voluntaria. Formación que debe abarcar a jueces, fiscales y secretarios judiciales, a los cuerpos y fuerzas de seguridad, colegios de abogados, muy importante, para la litigación, las facultades de Derecho, que este tema apenas se aborda, ejemplos como este curso de verano por parte de una universidad de una provincia pequeña, pero que demuestra preocupación e inquietud por este tipo de problemas. Esto hay que incluirlo en los planes de estudio. Los forenses, los funcionarios de prisiones. Cuando una persona está privada de libertad, solamente está privada de libertad, pero no del resto de sus derechos. Por tanto, en prisiones tienen que tener garantizados todos sus derechos. Y la seguridad privada. Claro, estamos hablando aquí de los operadores jurídicos, pero es que resulta que la seguridad privada cada día cumple funciones importantísimas. Vigilan todo, vigilan hospitales, vigilan colegios, vigilan centros comerciales, nos vigilan a nosotros. Yo, en la Ciudad de la Justicia en Barcelona, estamos rodeados de vigilantes de seguridad. Y estas personas tienen que ser capaces de, primero, evitar que incurran en comportamientos discriminatorios y 2, si presencian uno, que actúen y llamen a la policía. Por tanto, la seguridad privada, todo un fenómeno por delante. Y el décimo problema, que esto nosotros no lo podemos abordar desde la Fiscalía, porque no tenemos esa responsabilidad, sino que corresponde al Poder Legislativo, pero sí en cada año en la memoria de la Fiscalía impulsar, proponer al legislador las reformas legales que necesitamos. Ayer se hablaba de una ley estatal de igualdad de trato y no discriminación, importantísima, una ley que ha de ser integral y que abarque también la reforma del Código Penal para atender muchísimo mejor a las víctimas. Tenemos ahora unos artículos en el Código Penal que son del año 95, que están desfasados, que ya no responden a la realidad social en la que tenemos hoy en día, hay que actualizarlos. Necesitamos que todo el discurso de odio, que en estos momentos no se puede perseguir por una interpretación, que el Código Penal lo ha facilitado, es una interpretación de un día aciago en la historia de la jurisprudencia en España, del día 12 de abril del año 2011, en que se dictó la sentencia de la Ley Calqui, nos dejó sin herramientas para poder perseguir el discurso del odio. Afortunadamente, llevamos 4 años pidiéndolo en la Fiscalía, la reforma del artículo 510, y nos han hecho caso. Nos han hecho caso no por la Fiscalía, sino por la presión de las ONGs, por la presión internacional. Ha dado lugar a que en el anteproyecto de reforma del Código Penal, el artículo 510 se le dé una vuelta de 180 grados y nos dé herramientas muy poderosas para luchar contra el discurso del odio, que yo espero que en el año 2014, a lo largo del 2014, lo tengamos en vigor en el Boletín Oficial del Estado. Bien, con esto no quiero acaparar más ni extenderme más. Creo que en el debate podremos profundizar en más detalles. Muchas gracias.